Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Romanos. El pasaje que tenemos aquí destacado ya es del capítulo 7, aunque es verdad que el capítulo 6 habíamos visto una parte, tal vez los últimos versículos no demasiado, y podemos más o menos enganchar nuestro comentario de hoy en los últimos versículos del capítulo 6, porque el apóstol Pablo nos está hablando ahí de cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene no solamente una eficacia, no solamente un resultado real, sino también tiene toda una simbología, porque estamos unidos a Él y por tanto se puede decir que también nosotros hemos muerto con Él. Cuando dice en el versículo 7, porque el que murió ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Y ahora, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Hay un paralelismo que siempre el apóstol va siguiendo entre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y nosotros mismos, parte de su iglesia, los redimidos, porque esto es fruto de la unión con Jesucristo. Existe un decreto divino por el que la persona de Jesucristo y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una unión espiritual. De manera que por eso mucho de lo que se dice de la persona de Jesús luego se aplica a nosotros mismos. Como por ejemplo aquí, si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Capítulo 6, versículo 8. Y la muerte y la resurrección son partes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que no ocurren como si fueran hechos personales exclusivamente de Él, porque Él ha establecido con su pueblo una unión real, una unión verdadera de carácter espiritual, ciertamente, como cuando también se hablan las Escrituras del matrimonio, como esa unión también en el caso de nuestro Señor Jesucristo se entiende de la unión que Él tiene con su pueblo. Somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, todo eso nos hace ver que no estamos hablando de una doctrina hueca, de una doctrina puramente teórica, sino de algo que exige en cada uno de nosotros también una experiencia viva, una experiencia real, de que hemos muerto con Él y vivimos con Él y hemos resucitado con Él. Y también con Él vamos a tener parte de su reino eterno. Y esto solamente se ve ensombrecido por la presencia del pecado. En esta carta, y aquí en el capítulo 6 ya, y continúa esto ya en el capítulo 7, aparece esa sombra terrible que es el pecado. Esa realidad, puesto que el pecado, además de que es la transgresión de la ley, desde un punto de vista fáctico, digamos, el hecho del pecado es una transgresión de la ley. Pero antes del hecho está también el impulso espiritual maligno que nos lleva al pecado. Y esto es de lo que realmente el apóstol Pablo nos quiere hablar aquí, es decir, de esa fuerza, de ese poder invisible, pero que está operando y actuando en nosotros, que es el pecado, o podríamos decir su autor
el espíritu satánico. Y esto no hay quien escape de ello. Y sin embargo el apóstol nos habla como aquellos que debemos de luchar contra eso, luchar contra el pecado, y aun sabiendo que siempre está ahí, hemos de evitar por todas las maneras posibles que reine en nosotros. Porque esa es la cuestión. El pecado es inevitable, incluso para el creyente, incluso para los que han nacido de nuevo y los que invocan el nombre de Jesús y lo aman y saben que están unidos a Él. Pero el pecado es posible y es real, incluso en los que han invocado el nombre del Señor y forman parte de su iglesia. De manera que la perfección no solo no es posible, sino que es una pretensión vana. Y ya habíamos comentado que aquellos que estaban bajo la ley, de los que habla también luego el apóstol, es decir, el pueblo judío en general, como no tenía esa visión de la obra del Mesías y de que el Mesías habita en nosotros, su espíritu habita en nosotros, en el pueblo de Israel la idea del pecado era diferente. Me refiero no a la Biblia, sino al pueblo de Israel. La Biblia es muy clara con respecto a lo que es el pecado, pero el pueblo, por ignorancia de las Escrituras, acordaos de la frase del profeta, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el pueblo de Israel se distinguió siempre por una falta de conocimiento. Para ellos era suficiente el templo y los rollos de la ley, que no leían, o que apenas conocían, excepto historias sueltas. Y por eso para ellos el pecado era algo diferente, era algo que se podía combatir con las propias fuerzas, con el esfuerzo, incluso con la apariencia. La apariencia de recto, la apariencia de justo. Esto era propio del Israel ya desde antiguo. Nos acordamos de las controversias y los enfrentamientos del pueblo con personajes como Moisés, por ejemplo, en todo su deambular por el desierto hasta la llegada a Canaán. Allí había una mezcla de gentes y había una apariencia de religiosidad muy débil, porque unas veces pensaban de una manera, otras veces de otra, y realmente parece que no sabían a dónde iban. Se querían volver incluso a Egipto. Y esta es una realidad y es un hecho de que en el pueblo de Israel el concepto que ellos tenían del pecado no estaba extraído de la misma Escritura, a pesar de que la Escritura es clara con respecto a eso. Y por eso en Israel el pecado llega a ser solamente una cosa exterior, una cosa externa, algo de la conducta externa. Los fariseos cuidaban al máximo todo lo externo, todo lo que era visible, todo lo que los demás podían ver. Lo contrario del pecado es la virtud, pues también eso, claro, lo imitaban. Cuando daban limosna, tocaban las trompetas, paraban a la calle a los que pasaban por la calle y de una manera bien visible daban sus ofrendas o sus limosnas. Lo más importante para ellos, para limpiarse de sus pecados, era fingir la virtud, fingir la bondad. Lo mismo que cuando ayunaban, se frotaban el rostro con cenizas para parecer bien pálidos y enfermos de tanto ayunar.
y no era real, no era verdad, porque la virtud que ellos tenían era realmente falsa, porque la idea que tenían del pecado también era falsa. No es suficiente tomar la lista de los mandamientos de la ley y decir, pues yo esto no lo hago, o sí que lo hago si es un mandamiento positivo. Acordaos de aquel joven que se acercó a preguntar ¿qué haré para tener la vida eterna? Y se le dicen unos cuantos mandamientos. Y él dice, yo todo esto ya lo hago. Porque su idea del pecado era la de acciones externas que más o menos se pueden incluso imitar. Se puede figurar eso. Y entonces la cuestión es que el pecado había pasado dentro del judaísmo a ser un concepto verdaderamente débil, un concepto muy flojo. Y el apóstol está hablándonos aquí de esa cuestión y nos está diciendo que es que en realidad nosotros hemos muerto al pecado, que nuestra relación con el pecado es como si hubiéramos muerto y frente a él no tenemos nada que ver, no tenemos ninguna relación. Pero claro, esta manera de hablar la hemos de tomar también de una forma tanto metafórica, porque no hay una muerte real del cuerpo. Está hablando de hemos muerto al pecado, no porque en el momento que nos morimos, pero sí que la actividad del pecado o la relación entre el pecado y nosotros tendría que ser, y la tenemos que mirar, como la relación de alguien que ya no contempla el pecado, porque para el pecado está muerto. Es una cuestión de una actitud espiritual. Una actitud espiritual en la que hemos de considerar que eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Y por eso en ese capítulo 6 dice también otra cosa, es que fijaos que por un lado dice que hemos muerto para el pecado, o muerto al pecado, pero luego también nos dice que hemos muerto con el Mesías. Otra vez la idea de la muerte, de la nuestra, pero ahora no con respecto al pecado, sino dice hemos muerto con el Mesías, lo cual nos une de una manera extraordinaria con la persona y la obra de Jesús. Nada menos que con su muerte, con su crucifixión. En cuanto a que murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, para que obedezcáis a sus concupiscencias. O sea, muerto, podríamos decir más claro aún, para que no obedezcáis a sus concupiscencias. Pero como en la idea de muerte ya hay un factor negativo, pues no utiliza aquí el no. Pero consideraos así, de esa forma. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Y luego, por eso, dice algo que no es que contradiga lo anterior. Claro, alguien podría decir, si hemos muerto al pecado, hemos muerto con el Señor Jesucristo, ¿cómo es que aún nosotros sabemos que hay pecado en nuestra vida? O que puede haberlo, cuando en el juicio divino se analice esa cuestión. Pues ocurre que el apóstol está utilizando todo este lenguaje para avisarnos de que la relación con el pecado no ha terminado completamente.
no ha terminado completamente, pero desde el punto de vista de la obra misma de nuestro Señor Jesucristo, como hemos muerto con Él, pues, y también creemos que viviremos con Él, pues resulta que hay también una relación de muerte con respecto al pecado. ¿Qué ocurre pues? Lo habíamos mencionado la última vez que tocamos este tema. Lo que ocurre es que hay que recordar que una cosa es que el pecado está en nosotros, es decir, el poder satánico que mueve nuestra voluntad, que puede mover nuestra voluntad, que puede mover nuestras acciones en general en contra de la ley divina. Ese poder puede actuar en nosotros en cualquier momento. Y por lo tanto el apóstol, yo no diría como si se conformara, pero sí que nos dice algo que es importante en cuanto a la intensidad de ese dominio satánico. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Y el verbo aquí es no reine, porque cuando reina, entonces él lleva las riendas de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Y mala cosa es que Satán tome las riendas de todo eso, porque quiere decir que entonces en sus manos somos como juguetes. Y acordémonos siempre de la caída de Adán y de Eva, como de una manera tan frívola y tan superficial, Adán y Eva caen en la trampa, con una mentira no verificada, imposible incluso. ¿Cómo es posible que aquellos que acababan de recibir nada menos que la imagen y la semejanza de Dios, que habían tenido comunión con Dios y conocían mucho de su carácter, cómo es posible que creyeran la mentira de que Dios les había prohibido algo para que no llegaran a ser igual que Él? O sea, una cuestión de envidia, de un poder exclusivo que Dios no quería compartir. Y ellos creyeron que efectivamente Dios era un ser egoísta que lo quería todo para Él. Y desobedecieron el mandamiento de Dios. Qué simple, parece un cuento de niños, pero es así. En la naturaleza humana, incluso esas cosas tan simples, y lo vemos a diario en tantas y tantas cosas. Viene un hermano o una hermana y te cuenta algo malo de otra persona, y sobre todo si te afecta a ti mismo, y lo más probable es que te lo creas. Lo más probable. Si tu fe es débil, si tu idea del prójimo es tan negativa, lo cual es una falta de amor, porque no podemos pensar sin causa el mal. No podemos. Pues cuando eso se hace, realmente estamos imitando a Adán y a Eva. Estamos admitiendo una calumnia, un embuste, y entonces realmente es que no andamos en el camino del amor. No os olvidéis nunca que la palabra, aunque tenemos la ley escrita
y toda la historia de Israel, etc. La Biblia tiene una característica, y es que es muy fácil de resumir. Es decir, es que si nos preguntan, oiga, dígame en 5 palabras o en una línea el mensaje de la Biblia, pues podemos decir que Dios es amor, que el que conoce a Dios ama a Dios y a su prójimo. Porque toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu voluntad, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esto se encierran la ley y los profetas. Es decir, todo. La ley y los profetas, todo. Todo está encerrado en una cosa tan simple y tan sencilla como esta. Por eso el apóstol Pablo aquí nos está resumiendo de una manera un poco, digamos, esquemática lo que es verdaderamente el pecado. Y cómo toda esta forma de hablar, consideraos muertos al pecado. Consideraos. Es un acto de la inteligencia y de la voluntad. Y yo no he de tener relación con esto. Y para mayor fuerza en este tema, él nos va a enseñar también, ya en el capítulo 7, nos va a enseñar otra figura para que comprendamos mejor todo este tema. Ahí tenemos primero al final del capítulo 6, ya que ya comentamos hace 2 semanas, que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de la justicia. Ahí, fijaos, y todo esto es una situación real. Libertados del pecado no quiere decir que no caigamos alguna vez en pecado, menos aún que vivamos constantemente en pecado. Libertados del pecado quiere decir que hemos sido libertados de las consecuencias del pecado, de la muerte espiritual. Hemos sido libertados de la condenación. En ese sentido estamos, gracias a Dios, libres del pecado los que sinceramente creemos y esperamos en el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Por lo tanto, el pecado no cuenta. Pero el apóstol, en su realismo, dice que todo esto está bien, pero sin embargo, hemos de recordar todos nosotros que el pecado puede llegar a reinar en nosotros otra vez. Es decir, a tener un dominio mucho más poderoso y fuerte de lo normal. Reinar no quiero decir que destruya la obra que Cristo ha hecho en nosotros o nuestra relación con Jesucristo. No, pero puede llegar a tener un papel de reino, de reinar, es decir, de tener un poder extraordinario, de un poder que ya casi ha anulado nuestra voluntad. Recordemos, por ejemplo, el caso de los apóstatas. La apostasía siempre ha sido uno de los azotes dentro de la Iglesia de Jesucristo. El apóstata es el que renuncia a la fe, traiciona la fe, se cae del trono de la fe, el apóstata. En la historia de la Iglesia ha habido periodos de apostasía muy grandes.
Unas veces por las persecuciones, otras veces porque el cambio de la historia, el cambio de los tiempos, hace aparecer nuevas ideas, nuevas religiones, nuevas filosofías. Y ya en este momento el apóstol Pablo tenía que luchar con eso. No solo con el judaísmo, no solo con los que estaban abonando el camino de la ley. No, habían otras herejías diversas. Los que negaban a Jesucristo como verdadero Dios y otros muchos. Y hubieron apóstatas. Realmente ese es un tema muy delicado de los apóstatas, porque si la apostasía es real y permanente, pues ahí tenemos el final. De nada ha servido el conocimiento que tuvieran de las Escrituras. Hay personas que conocen las Escrituras, conocen todo eso, y aún así se llegan a apartar del camino de Dios. Porque el pecado nunca nos deja. Hemos de verlo como una especie de agencia, una agencia que Satanás ha montado, ha organizado dentro de nosotros, en nuestra voluntad, sobre todo. Una agencia. Ahí hay un despacho de Satanás activo, en el que lo que vemos es que planifica y que ejecuta sus planes y que nos lleva a la ruina. Y por lo tanto hay, como si dijéramos, el pecado tiene siempre un pie dentro. No hay una absoluta y completa ruptura, porque el pecado está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza. Es decir, somos pecadores por naturaleza. Y solamente el efecto de la gracia divina, del Espíritu Santo, de las Escrituras, de todos los medios de gracia que Dios ha puesto alrededor, contiene el empuje y, diríamos, el ataque total satánico. Porque de esa manera, como dice el apóstol, porque así el pecado no reinará en vosotros. Ya hablábamos de esto el otro día. No reinará. Lo que hay que evitar es que reine, que tenga todo el control. Y no puede ser que lo tenga si somos sinceramente creyentes y amantes de Dios y sobre todo conocedores de su palabra. Esa es la cuestión principal. Muy bien. Y toda esta larguísima recuperación de datos que hemos hecho del anterior capítulo nos lleva al capítulo 7 que empezamos. En el mismo tema, no hay diferencia dentro del tema porque continúa el apóstol hablando de lo mismo, de nuestra relación con la ley de Dios y también con el pecado. Ignoráis, hermanos, capítulo 7:1, ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley. Aquí hay algo interesante. ¿A quién habla? ¿A quién se dirige? Les llama hermanos, pero solamente a los que conocen la ley. Por lo tanto, era a los judeocristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. El papel aquí ahora es el papel de la ley. Y de eso continuará hablando más adelante. Pero dice, ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive.
La ley, tal como fue dada a Moisés, era obligatoria, toda ella. El que transgredía la ley en un punto era considerado culpable y condenado por todos. Era así de estricta y de grave. No hay ni ha habido ninguna ley jamás que por transgredir uno de sus preceptos te hagan culpable de todos los que contiene la ley. Eso no existe. Pero la ley de Dios sí. ¿Y por qué? Porque no es una cuestión de ir mandamiento por mandamiento, orden o prohibición o lo que sea. Es una cuestión de que se ha transgredido la ley. Y la ley es un todo, y la ley tiene un autor que es Dios. Por lo tanto, es un menosprecio a Dios. Aquí en el mundo, cuando transgredimos una ley, pues bueno, es un menosprecio a la sociedad, un menosprecio a los legisladores, que son personas como nosotros, puede ser un menosprecio pues, a los intereses generales de una nación, en fin, hay muchas cosas. Pero aquí es diferente, porque es un menosprecio a Dios, al autor de la ley. Y por lo tanto es suficiente la transgresión de un mandamiento para que seamos hechos reos de todos ellos, de haber transgredido todos. Es así de fuerte. Y con eso, ¿qué quiere decir? Que no hay quien se libre, que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros estamos expuestos a volver a pecar. Pero lo que el apóstol nos está diciendo es que hagamos esto otro que él nos dice para que el pecado no reine en nosotros. Para que no reine en nosotros. Y entonces la relación con la ley, con esto ya terminaremos, la empieza a describir aquí en el capítulo 7, diciéndonos, poniéndonos un ejemplo: ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Es decir, la ley está impuesta, está hablando a los judíos que se habían hecho cristianos y estaban en la iglesia de Roma. Como dicen, no ignoráis esto, vosotros sabéis. Claro, porque él sabe que hay muchos que estaban dudando si la fe en Jesucristo era suficiente, si tenían que seguir cumpliendo la ley. Eso lo veremos algún día, si Dios quiere, en la carta a los Gálatas, porque ahí es donde ataca el apóstol, digamos, de frente a esa teoría. Así que el problema para muchos cristianos entonces era Jesucristo sí, pero la ley también. Estos eran los judaizantes. Había que circuncidarse, había que cumplir la ley, había que abstenerse de esto, de aquello. Y les dice el apóstol: ignoráis que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. La ley es obligatoria mientras vivimos, es lo que quiere decir. Y entonces pone un ejemplo tomado del matrimonio. Un ejemplo por el que viene a decir: solo hay una causa por la que la relación entre nosotros y la ley se termina. Y eso es que en un matrimonio la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que mientras viva el marido se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón, pero si muere el marido es
es libre de la ley, hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón. Pone el caso máximo, que es la muerte del marido. Pero ojo, cuando conocemos la Biblia y leemos la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, sabemos que existía una especie de muerte legal que era el divorcio. En el Antiguo Testamento el divorcio era totalmente legal. Es más, era tan fácil para el hombre. Ahí vemos un punto de preferencia. Era tan fácil para el hombre que simplemente con decir públicamente que había algo en su mujer que no le gustaba, que no le agradaba, podía eso ser causa de divorcio. Incluso los judíos inventaron un sistema en el que se le avisaba una vez a la mujer, se le avisaba dos, y a la tercera vez que se avisaba, pues ya estaba hecho el divorcio. Era algo increíble, ¿verdad? De fácil. Pero el apóstol nos pone el ejemplo de la muerte porque realmente, desde un punto de vista de los planteamientos de Dios respecto al matrimonio, es verdad que es una relación para siempre. Fuera de la ley no hay causas, pero dentro de la ley habían esos permisos que se le daba al ser humano. En el Nuevo Testamento, ya que estamos hablando de eso, la infidelidad es también una causa de divorcio. No solo la muerte es el final, no es divorcio, la muerte es la separación definitiva por causas naturales. Pero dentro de la relación matrimonial estaba la relación por la infidelidad o por causas en las que no se cumplía la promesa o las promesas matrimoniales. Las promesas matrimoniales es muy fuerte porque el matrimonio no es un sacramento, no es un sacramento, vamos a decir, sacrosanto, que no se puede ni tocar. No, el matrimonio es una relación de contrato, diríamos, de acuerdo entre dos personas, con unas obligaciones y con unos deberes. Y cuando las obligaciones o los deberes no se cumplen, y eso de forma reiterada, y hay un incumplimiento general de esa obligación y de ese contrato, ahí también puede haber una causa de divorcio. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo pues hay, por causa de fornicación, como se traduce esa palabra, y eso es un interesante pasaje para estudiarlo aparte. Ahora no nos interesa, solamente que la relación entre el marido y la mujer se termina cuando muere uno de ellos, claro está. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que llegarais a ser de otro. O sea, habéis muerto a la ley, les dice a estos hermanos judíos y cristianos, dice, vosotros habéis muerto a la ley. O sea, el matrimonio que teníais con la ley se ha deshecho. Hay una muerte. Todo esto es un lenguaje figurado, pero es muy realista. Habéis terminado con la ley. Y así ahora podéis tomar un nuevo matrimonio. Podéis ser de otro, que es nuestro Señor Jesucristo.
Esto es lo que el apóstol nos está diciendo, es decir, el que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Las pasiones de los pecados, cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Fijaos vosotros, incluso la astucia satánica, utilizando la ley y la palabra de Dios para activar el pecado en nosotros. Es un tema apasionante y difícil de explicar y de comprender a veces, para nosotros mismos. Lo que sí quiero avisar a todos siempre, y me parece que es importante, que cuando hablamos del pecado, casi siempre estamos pensando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en una lista de pecados. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. En las iglesias evangélicas eso existe mucho, como también en la Iglesia Católica, porque ellos, parte de los 10 mandamientos, con los mandamientos de la Iglesia, y con reglas y prohibiciones y con todo, pues hacen del pecado, pues una especie de lista de compras, porque primero esto, segundo, tercero, cuarto. Y mucha gente piensa en el pecado solo con la lista, en lugar de pensar en un poder satánico que pretende reinar y recuperar en nosotros el control. Y por eso viene una lucha. El apóstol nos hablará en otro lugar de la lucha tremenda que él lleva con el pecado que hay en él. Y lo confiesa sinceramente. Y no dice, oye, pues es que mi pecado es este, el número 4 de la lista, o 5. No es eso. El pecado es un poder, una fuerza que domina la mente, que excita los malos sentimientos, que nos lleva al desamor al prójimo en lugar de al verdadero amor al prójimo. Y por eso el Señor Jesucristo, en toda su sabiduría, viene a resumirnos la ley, como diciéndonos, nunca podréis hacer una lista completa de pecados. Nunca podréis hacer una lista completa. Porque en muchas iglesias hay listas para cargar un carro. La lista completa no se puede. Y el Señor Jesucristo dice, no, si es muy sencillo. Toda la ley se resume. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tu voluntad. O sea, el verbo es amarás, amarás. Y el segundo gran mandamiento es lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está encerrada toda la ley y todos los profetas. Y ahí es donde tenemos que insistir en conocer y meditar el significado de lo que es también la santidad, que no es lo mismo que la beatería. La santidad es aquel que realmente ama a Dios con todo su corazón y que llora por sus pecados. Y ama al prójimo como se ama a sí mismo, y si no lo hace también llora por sus pecados. Porque esto es toda la ley y todos los profetas. Es tan simple como eso. Pidamos a Dios que Él nos dé las fuerzas siempre para amar al Señor, su causa, su obra, todo lo que depende de Él y es para su gloria, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor os bendiga.
Amén.